buenas, bienvenidos a un nuevo video para los estudiantes de 11º año en Costa Rica. Es sobre expansión de expresiones logarítmicas. Disculpen si escuchan algunos ruidos de fondo, aquí no puedo controlarlos. Vamos a tomar 11 ejercicios, vamos a hacer las expansiones correspondientes. Aquí tenemos un logaritmo que tiene un argumento, pero ese argumento tiene dos factores, x a la 4 y y. Entonces, según las propiedades de logaritmos, yo debo dividir ese logaritmo, que era una multiplicación, en el argumento y convertirlo en una suma de esos términos, de esos factores del argumento. Y finalmente, este 4, que es un exponente, debo trasladarlo al frente multiplicando al logaritmo. Entonces ya eso sería todo. Aquí aplicamos dos propiedades. El producto pasó a una suma y el 4, que es exponente, se pone al frente a multiplicar y ahí lo expandimos. Este tipo de ejercicios es para desarrollar o para aprender, para reforzar las propiedades. No es un ejercicio de resolución propiamente dicho. No estamos resolviendo una ecuación, no estamos encontrando el valor de x ni el valor de y. Estamos desarrollando aprendizaje para las propiedades de logaritmos. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya no es el argumento, ya no es una multiplicación, ahora es una división. Entonces, en el caso de la división de argumentos, lo que hago es que convierto esa división de argumentos en una resta de logaritmos. Y de la misma manera, el 2 pasa al frente del logaritmo. Cada vez que yo tengo un exponente en el argumento, lo pongo al frente del logaritmo. Y en este caso, esto es todo. Igual, dos propiedades: la propiedad de la división en el argumento y la propiedad del exponente 2 que pasó al frente. Ahora, en el tercer ejemplo es un poco más sencillo. Aquí yo tengo dos maneras de hacerlo. Voy a explicarlo de dos maneras. Yo puedo hacer lo siguiente, según las propiedades de los exponentes, yo sé que este 3, que es un índice, se viene a ser denominador en el exponente. Y luego el 2/3, que es un exponente, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, viene aquí al frente y queda así. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es aplicando otra propiedad del logaritmo que dice que este 3 pasa a dividir a todo. Lo puedo poner así, dividiendo todo, y digamos que estoy encontrando una tercera forma. Yo lo puedo poner así: 1/3 logaritmo de x a la 2. Este 3, que es que es índice de la raíz, puede ponerse como 1/3 al frente del logaritmo o como un 3 debajo del logaritmo. Y después, este 2 baja a multiplicar, quedaría 2 logaritmo de x sobre 3, o lo que es lo mismo, 2/3 logaritmo de x. Acuérdense que esto 2/3 se puede poner como una fracción al frente, que sería lo que haríamos aquí. Cuando el 2 viene para el frente a multiplicar por 1/3, quedaría 2/3 logaritmo de x. Entonces, esta es la manera, y debemos recordar que tanto esto como esto es exactamente lo mismo. Hay que tenerlo allí porque a veces las opciones, si es una pregunta de selección o si es un tipo de ejercicio, a veces me aparece la expresión como esta de aquí o a veces me puede aparecer como esta otra. Entonces debo saber que las dos cosas son lo mismo. Vamos a otra serie de 3 ejercicios. Vean que ahora me pusieron un 2 aquí enfrente. Entonces yo tengo dos caminos. Puedo llevar el 2 para allá arriba, ¿verdad? O cuando haga, ya que esto es una división, lo voy a pasar a resta. Cada logaritmo lleva ese 2, ¿verdad? Entonces, como con mis estudiantes, lo que hemos hecho es llevar ese 2, pero lo voy a hacer en este ejercicio para que vean cómo sería de otra manera. Logaritmo base de 3 medios, y ahora aquí tengo x a la menos 3, y a la menos 2, y el 2 elevado aquí, porque el 2 era exponente de todo y pasó para acá. Entonces ahora hacemos potencia de una potencia. Logaritmo base de 3 medios, las potencias se multiplican, y aquí sería menos 6, y abajo sería y a la menos 4. Lo que hice fue menos 3 por 2 menos 6, menos 2 por 2 es menos 4. Algunos incluso
y esto estaría muy bien. Intercambian las variables, o sea, el x a la menos 6 baja para que el exponente quede positivo y y a la menos 4 sube para que el exponente también quede positivo. Y ahora sí convertimos esto en una resta. ¿Por qué en una resta? Porque hay una división en el argumento, entonces se convierte en una resta de argumentos. Logaritmo hace 3 medios de y a la 4 menos logaritmo hace 3 medios de x a la 6. Finalmente, los exponentes pasan al frente. 4 logaritmo base 3 medios de y menos 6 logaritmo base 3 medios de x. Ahora tenemos logaritmo natural de e a la 3, x a la menos 2 tercios. Como ese logaritmo natural está, como ese denominador está negativo, entonces lo que yo puedo hacer es subirlo, es decir, pasarlo al numerador para que quede positivo. Y ahora tengo una multiplicación de argumentos. Entonces esto se convierte en una suma de logaritmos. Ahora, si ustedes notan aquí, la base de este logaritmo y la base del argumento son iguales. Entonces, la respuesta sería ese 3 que está allí. 3 más logaritmo natural de x a la 2 tercios. Y ese 2 tercios, como usa un exponente, ya sabemos que se traslada aquí al frente. Y ese sería el resultado. Ahora vamos con logaritmo base 2 de la raíz. Esa raíz ya nosotros sabemos que es una división. Entonces lo hacemos así. Logaritmo base 2 de x a la 3 y a la 2 sobre 4, y ese lo voy a poner aquí como un medio. Normalmente mis estudiantes, porque es más fácil, trazan la línea aquí, ponen el 2 abajo, pero es mejor trabajarlo poniendo el un medio aquí. Recuerden que este índice que no aparece es un 2, entonces lo pongo aquí abajo como un medio. Ahora, ya que esto es una multiplicación y división de argumentos, entonces yo lo que hago es ponerlo así: un medio logaritmo base 2 de x a la 3 más un medio logaritmo base 2 de y a la 2 menos logaritmo un medio logaritmo base 2 de 4. Noten que un medio multiplica todo el logaritmo, entonces cada logaritmo debe llevar un medio. Y finalmente los exponentes van a bajar. El 3 se multiplica por un medio, 3 medios logaritmo base 2 de x. 2 se multiplica por un medio, eso da 1, 1 logaritmo base 2 de y. Y aquí este 4 es lo mismo que 2 a la 2. Entonces voy a escribirlo, voy a hacerlo en un paso adicional, aunque tenga que escribir luego todo para que ustedes logren entenderlo bien. 4 es lo mismo que 2 a la 2. Entonces 3 medios logaritmo base 2 de x más, recuerden que aquí no puse nada porque era un medio multiplicado por 2 da 1 y no se escribe. Logaritmo base 2 de y. Ahora un medio por 2 es 1 que no se escribe y queda logaritmo base 2 de 2, perdón que ahí se borró, logaritmo base 2 de 2. ¿Qué sucede en logaritmo base 2 de 2? Ya que son iguales la base y el argumento, la respuesta sería el exponente, que en este caso es 1. Y ahí se acaba el ejercicio. Vamos a otra serie de 3. Cada vez va aumentando aquí un poquito el nivel. Recuerden que esto se escribe un tercio logaritmo base 2 de x a la 3 y a la 5 entre 16 z a la 4. Recuerden que, bueno, este 3 exponente se pone como un tercio aquí, de índice, no exponente, índice pasa para acá. Y ahora, cuando yo haga las sumas y las restas, un tercio debe acompañar a cada logaritmo. Un tercio logaritmo base 2 de x a la 3 más un tercio logaritmo base 2 de y a la 5 menos un tercio logaritmo base 2 de 16, que 16 es lo mismo que 2 a la 4, ¿ok? Menos, no puse un tercio, hay que ponerlo, menos un tercio logaritmo base 2 de z a la 4. Vean que varios detalles aquí.
Los términos que están en el numerador, los factores que están en el numerador van como sumas de logaritmos y los términos que están abajo, el 16 y el z a la 4, van con restas. ¿Okay? Que esa es la propiedad. Y el número, vean que en el ejemplo anterior, tanto el 4, que lo pusimos como 2 a la 2, como en este ejemplo, donde tenemos 16, lo ponemos como 2 a la 4, hay que factorizar para bajar los exponentes como ya lo sabemos. Entonces aquí, en este primer término, el 3 va a bajar a multiplicar con 1/3. 1/3 por 3 es 1. Entonces queda logaritmo base 2, 1 logaritmo base 2 de x, pero el 1 no se escribe. 5 baja a multiplicar con 1/3, entonces queda 5/3 logaritmo base 2 de y. Ahora 4 baja a multiplicar con 1/3, 4/3, y logaritmo base 2 de 2 ya no lo escribo. Aquí también podríamos haber aplicado la propiedad. Logaritmo base 2 de 2, ¿qué sucede? Se cancelan y se deja la base, entonces 1/3 por 4, 4/3. Finalmente este 4 también baja a multiplicar y queda menos 4/3 logaritmo base 2 de z. Y este sería el resultado. Voy a hacer, que como hacemos cuando estamos en la pizarra o en el cuaderno, vamos a hacer la división y vamos a tratar de hacer esta en este espacio que nos queda aquí. Logaritmo natural de e menos logaritmo natural de la raíz de x a la menos 3 y a la 4. Recuerden que lo que se escribe aquí es una división, una resta, porque era una división en el argumento. Ahora, bueno, logaritmo natural de e, eso es lo mismo que 1, porque la base del logaritmo y el argumento son iguales. Y ahora vamos a trabajar esto de aquí. Ahora recuerden que aquí hay un 2 de índice, entonces pongo 1/2 logaritmo natural de x a la menos 3 por y a la 4. Aquí hay un detalle importante. Recuerden que como aquí hay una multiplicación, se supone que eso se divide, pero como hicimos en otros pasos, lo mejor es pasar esa x abajo para que el exponente quede positivo. Y ahora ya sé que esto se va a convertir en una resta. Logaritmo natural de y a la 4 menos logaritmo natural de x a la 3. Pero lo que está aquí al frente, este 1/2, va, como lo hicimos en los otros casos, como lo hicimos aquí, que 1/3, entonces sería 1/2 logaritmo natural de y a la 4 menos 1/2 x a la 3. Voy a explicar por qué puse menos y menos. Como esto es una división, yo voy a tener el logaritmo de y a la 4 menos el logaritmo de x a la 3. Este primer menos responde a eso. Ahora, este otro menos es del menos 1/2 que ya estaba ahí. Recuerden, como les dije antes, ese 1/2 va a seguir o se va a escribir al lado de cada logaritmo natural que yo escriba producto de esta separación. Entonces esto me va a quedar al final 1/2. Este 1/2 no va a quedar porque acuérdense que el 4 viene para adelante. 4 por 1/2 es 2 logaritmo natural de y. El menos menos se convierte en un más y el 3 pasa a multiplicar con 1/2, entonces queda 3/2 y yo no puse aquí logaritmo natural, pero debe estar aquí logaritmo natural. Logaritmo natural de x, y ese sería el resultado. Ahora vamos con esta ecuación de aquí. Aquí puedo hacer varias cosas. Podría hacer un cambio de base, eso es una manera de hacerlo, pero hay otra manera todavía más sencilla de hacerlo. Voy a pasar el exponente para adelante y ya me queda como una multiplicación. Entonces aquí ya puedo cancelar n con n, logaritmo de x con logaritmo de x se cancela y lo que me queda es 1/2. El 2 queda abajo, entonces lo que escribo arriba es 1/2. Y terminamos con dos ejercicios que están sencillos. Aquí sería logaritmo base 0,5 de 1 menos logaritmo base 0,5 de x a la 2y. Logaritmo cualquier base de 1 es 0, entonces me queda menos
logaritmo base 0,5 de x a la 2y. Ahora recuerden, lo que está adelante, ahora que voy a separar este producto en una suma de logaritmos, ese menos debe acompañar a cada logaritmo. Entonces yo escribo, yo tendría que escribir normalmente logaritmo base 0,5 de x a la 2 más logaritmo base 0,5 de y. Pero como dije, como vemos que aquí hay un menos al frente del logaritmo, cada logaritmo debe llevar ese menos. Finalmente, este 2 de exponente baja y queda menos 2 logaritmo base 0,5 de x, más menos es menos, logaritmo base 0,5 de y. Y finalmente tenemos este logaritmo que de momento no hay ninguna regla que aplique para la suma. Entonces lo que yo tengo que hacer es factorizar este polinomio. Este polinomio sería x por x, de hecho es un trinomio cuadrado perfecto, solo tiene sumas, entonces es más y más, dos números que multiplicados en 1 y sumados en 2 sería 1 y 1. Entonces, aquí yo lo que tengo es logaritmo base logaritmo base 10 de x más 1 a la 2, porque es una multiplicación. ¿Y qué pasa con el 2? El 2 pasa para el frente y se quedaría 2 logaritmo de x más 1. Tiene que ser x más 1 así entre paréntesis. Esa es una manera. Otra manera podría haber sido que yo separara esto en una suma. Logaritmo base de x más 1 más logaritmo base 10 de x más 1. Antes no dije base 10, solo dije base y x más 1, me salté el 10. Pero logaritmo de x más 1 más otro logaritmo de x más 1 es lo mismo que 2 logaritmo de x más 1. Entonces llegamos exactamente a la misma respuesta. Y eso sería por esta ocasión. Recuerden que este fue el tema de expansión de de expresiones logarítmicas.